Buenas noches. Estamos, bueno, yo voy a hablar de un tema hoy que le puse por nombre el más pequeño en el reino. El más pequeño en el reino. Y es un poquito como la continuación en parte es un poquito como la continuación de lo que hablé la semana pasada. Y también en parte es como un pequeño repaso de muchas cosas que hemos dicho acá, que es necesario a veces repetirlas. Y esa, la base de esta enseñanza o de esto que quiero compartir está en Mateo 11:11. Este, este versículo me ha estado persiguiendo en este último tiempo, especialmente cuando veo el reloj que dice 11:11, los cuatro unos ahí, los cuatro unos ahí, entonces ahí Mateo, el 11:11, Mateo 11:11. Entonces vea lo que dice Mateo 11:11. Aquí está Jesús hablando, dice, de cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Vamos a repetir. De cierto os digo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Es mayor que él, perdón. Bueno, sí, es mayor que Juan. Entonces, y bueno, para poder entender ahí lo que estaba pasando, quiero que leamos otro versículo que está en Lucas 16:16. Lucas 16:16. Entonces dice ahí, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces aquí para poder entender por qué el más pequeño en el reino es mayor que Juan, hay que entender que hay una parte donde estaba la ley, se predicaba la ley de Moisés, se predicaba, también estaban los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? O sea, antiguamente Dios, todo lo que Dios hablaba, lo hablaba era por medio de profetas, ¿cierto? Entonces, por eso la palabra dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿cierto? Ahora, cuando habla de la ley, pues era efectivamente la ley de Moisés, que no solamente eran los 10 mandamientos que hemos conocido, sino que eran algo así como 630 mandamientos, ¿sí? Esa era la ley, ¿cierto? Pero entonces aquí el Señor dice, él dice, la ley y los profetas, la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero desde entonces, desde Juan en adelante, o sea, desde Jesús en adelante, ahora el reino de Dios es anunciado, ¿sí? Hasta ahí paró la ley y los profetas. Y después ya ahí arranca el reino de Dios, ¿sí? Ahora Jesús dice, a ustedes, en el antiguo, de Juan hacia atrás, digamos todo entonces David, está Salomón, Moisés, los profetas Jeremías, Isaías, toda esa gente que conocemos, los reyes, dice, el mayor de todos ellos es Juan. O sea, Juan es el más. Juan es como la persona que representa de una manera más alta lo que era un ser humano antes de Cristo. ¿Sí me siguen ahí? Juan el Bautista, o sea, para Jesús como hijo de Dios y con la revelación de Dios, dice que Juan el Bautista era el hombre que de una u otra forma era el que representaba de una manera más alta a la humanidad. O sea, era el que tenía mayor revelación, tenía como mayor entendimiento de Dios. ¿Sí? Entonces uno puede pensar en toda la gente que estuvo antes de Juan. O sea, uno piensa en David. Recuerdo que hay una canción, cuando preparaba esta enseñanza, me acuerdo de una canción que decía algo así como, yo quiero ser como David, que fue tu amigo, quiero ¿sí? Conocerte como Elías. O sea, ¿sí? Y digamos, una persona en el Nuevo Testamento está diciendo, yo quiero ser como David, o yo quiero ser como Elías, conocerte como Elías, como los profetas. Y no es que esté mal, pero en realidad nosotros en este momento estamos en una mejor posición, ¿sí? Nosotros en este momento, como hijos de Dios, estamos en una mejor posición de lo que estaba toda esa gente anteriormente. Y ya vamos a explicarlo por qué. Por eso repito, Jesús dice, el más pequeño en el reino, o sea, está Juan, y hacia atrás está todo lo que es la ley y los profetas. Y el reino empieza a partir de Jesús. ¿Sí? El reino de Dios empieza a partir de Jesús. Y entonces Jesús dice,
el más pequeño en el reino es mayor que Juan, ¿sí? O sea, es mayor, o sea, es como, ¿cómo se puede entender mayor? Si es mayor que Juan, ¿a qué haríamos, a qué haría referencia? Si es mayor que Juan, ¿es qué? No, no, no sería, no, pensaría que no. Porque dice, es más, si uno habla del reino de Dios, podría ser incluso un niño, o también podría ser un adulto que hasta ahora nació de nuevo. ¿Sí me hago entender? Porque mire que en el ámbito espiritual, por ejemplo, yo tengo 24 años. ¿Por qué? Porque hace 24 años nací de nuevo. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que esos años me dieron madurez, porque uno puede durar hasta 40, 50 años de pronto y no tener mucha madurez, ¿sí? Pero sí sé que hace 24 años y algo, nací de nuevo, o sea, nací en el reino, ¿sí? Algunos aquí, ¿cuánta edad tienen? ¿Hace cuánto están en el reino de Dios? ¿Cuántos? 6 años. Hoy pensaría que menos. Por ahí como 4 años pensaría algo así. O sea, más o menos, o sea, esto no es exactamente la madurez que usted tenga espiritual, pero sí va acorde a su madurez espiritual. Es más, en la medida que pasan los años, sí deberíamos madurar espiritualmente, siempre. Porque imagínense ustedes, por ejemplo, si un niño, por ejemplo, tiene, no sé, 15 años y todavía no sabe hablar o algo, entonces es preocupante, ¿cierto? O no más 10 años, ¿cierto? O sea, menos años y todavía no sabe hablar, no sabe hacer sus cosas por sí mismo, pues es preocupante. Asimismo, en el ámbito espiritual también, una persona que lleva ciertos años, pues debería demostrar cierta madurez, dependiendo su edad, también su edad espiritual. ¿Sí? Entonces, Jesús habla de eso. Jesús dice, el más pequeño en el reino, o sea, si una persona, digamos que una persona llegó hoy acá a esta reunión, y la persona se le presentó el evangelio, la persona aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, esa persona acabó de entrar en el reino de Dios. Entonces ahora Jesús dice, ese pequeño, ese que hasta ahora nació, que es pequeño, es mayor que Juan. ¿Sí me siguen ahí? Ese es mayor que Juan. O sea, ese puede tener o sea, está en una posición mejor de la que estaba Juan. Por eso yo pienso que en el Antiguo Testamento, yo sé que en el Antiguo Testamento hay una cantidad de revelaciones, pero hay cosas del Antiguo Testamento que no son directamente para nosotros. ¿Sí? Hay cosas que, por ejemplo, oraciones, algunas cosas que se decían en el Antiguo Testamento que no son para nosotros, porque nosotros estamos en una mejor posición. ¿Sí? Estamos en una mejor posición. Ahora, el Antiguo Testamento está lleno de riquezas y de sabiduría. Pero incluso nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos leerlo con la sabiduría del nuevo y con el entendimiento del nuevo, de quiénes somos, ¿sí? De quiénes somos. Incluso hay mucha teología, incluso hay muchas canciones que hacen parte mucho como del Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, salmos, algunas cosas que en su momento eran correctas decirlas. Entonces se tomaron canciones de esos salmos, pero en realidad no son tan directamente para nosotros, para la posición en la cual estamos nosotros hoy. Y ya les voy a decir por qué, ya les voy a decir a continuar diciendo por qué una persona una persona en el reino de Dios, cualquier pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Sí? Entonces, aquí hay un versículo que yo aquí los molesto seguido, que si usted hace parte del proyecto Cielo en la Tierra debería saberlo, que es ¿cuál? Colosenses 1:13. Me gusta que estemos ahí en la jugada. ¿Qué dice que es? Mire, ese versículo yo les pido que o sea, usted si hace parte de Proyectos en la Tierra, ese versículo es parte de nuestro ADN. O sea, para mí como pastor, creo que es parte de nuestro ADN porque es parte de lo que creemos. ¿Qué creemos? Creemos esto, creemos que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a dónde? O sea, parte de lo que yo creo y que parte de lo que es nuestro ADN como iglesia es que nosotros estamos en un nuevo reino. Nosotros hacemos parte de un nuevo reino, ¿cierto? Eso es una clave. Yo no sé por qué a veces se discute el tema del reino de Dios o no, porque este es uno de los versículos. Hay muchos versículos que hablan del reino de Dios, pero creo que este es el versículo más clave para entender que nosotros no hacemos parte de una religión, que no hacemos parte o que no estamos esperando que el reino de Dios venga, cuando Jesús venga, traiga el reino, sino que ya estamos en el reino de Dios. Este versículo creo que es el más claro
para entender que Dios nos trasladó de las tinieblas hasta el reino de su amado Hijo. ¿Sí? Ahora, nosotros seguimos con eso. Nosotros, había una canción hablando de canciones, había una canción de un cantante que se llama Marcos Vidal, se llama Cara a Cara. Y esa canción durante mucho tiempo fue muy especial, pues todavía sigue siendo especial. La canción dice algo así como, he amanecido en el redil, no sé cómo, ¿sí? He amanecido en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados de un pastor, ¿sí? O sea, era como una persona que, más o menos lo que se entiende de la canción era como si una persona se durmió y cuando amaneció, amaneció en un buen lugar, ¿sí? Dice, como que en un momento dice, oiga, amanecí en un rey, amanecí en un lugar donde, amanecí en un lugar donde cuidan las personas. Dice que entre algodones y cuidados de un pastor, o sea, yo no sé cómo llegué aquí, pero aquí estoy, ¿sí? Por eso uno de los milagros más grandes es el milagro del nuevo nacimiento. Eso que para mí creo que es el milagro más grande. O sea, saber que nosotros recibimos una nueva naturaleza, que somos unas nuevas criaturas, creo que es el mayor milagro. Ahora, yo creo en todo tipo de milagros, creo en las sanidades, creo en una cantidad de sanidades, milagros, pero creo que el milagro del nuevo nacimiento es el milagro más grande. O sea, saber que Dios puso en usted su espíritu y que ahora usted es una nueva persona. Y tal vez uno no entiende mucho, o sea, tal vez no tengamos la revelación sí, como el entendimiento más grande de lo que significa eso, pero creo que sí, en la medida que permanecemos en ese entendimiento, vamos creciendo en esa revelación. Qué día que tuvimos una visita y la visita a unos pelados unos chicos que amamos mucho, están de novios y se van a casar. Y bueno, les habíamos invitado a almorzar y llegaron allá a hacernos allá todo tipo de preguntas, pero ¿cómo fue? ¿Y ustedes cómo empezaron? Y mejor dicho, o sea, como que ellos obviamente se van a casar, entonces como que están interesados en también como en todo el tema del noviazgo, del matrimonio y toda nuestra historia. Y era una oportunidad para recordar eso, para recordar, porque a veces uno como que olvida muy fácilmente Dios de dónde lo trajo a uno. Y uno empieza a normalizar una vida y uno dice, oiga, Dios nos rescató ¿verdad que Dios nos rescató a nosotros? A mí me rescató de desesperanza. Yo tenía pensamientos terribles, ¿sí? Pensamientos terribles, descuidado, o sea, descuidado, con pensamientos totalmente incorrectos, una vida, eso realmente era un infierno, nuestra vida como pareja era una vida, era un infierno, donde había todo tipo de agresiones, donde había una cantidad de orgullo y eso. Y el milagro del nuevo nacimiento fue lo que transformó eso. Si no, hubiera sido imposible. El nuevo nacimiento fue el inicio para empezar a corregir una cantidad de cosas y para vernos como nuevas personas, para vernos como nuevas personas y para incluso tener un perdón y una restauración como pareja, como familia. ¿Sí? Ese fue el milagro del nuevo nacimiento. No, o sea no fue simplemente que digan, no, es que él llegó allá a la iglesia y ¿qué? Y ahora él cambió su pensamiento. No, porque o sea, uno sí cambia el pensamiento, pero es más que eso, es más profundo que eso. Es que ahora es una nueva persona. Es una nueva persona. Eso es muy grande, eso es un milagro. ¿Sí? Mira lo que dice acá Juan 3:3. Aquí está un hombre que era un líder religioso que se llamaba Nicodemo y él sabía, o sea, realmente él como que de día no podía reconocer mucho, pues que Jesús era un maestro. Entonces él va en medio de, para que no lo critiquen, no lo molesten, él va de noche a Jesús y él dice, y él como que le pregunta algunas cosas, ¿sí? Y entre esas preguntas le dice, bueno, pues sabemos que viene, ¿por qué no coloca, si quieres, el versículo anterior? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿sí? O sea, era como un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche, ¿sí? Y le dijo rabí, o sea, le dijo maestro, rabí es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Y mire que vino fue en la noche, no vino en el día, o sea, en la noche es como para que nadie lo viera, ¿cierto? Y mire lo que le dice Jesús. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Sí que hay un nuevo nacimiento para ver el reino de Dios, para verlo.
¿Mm? ¿Los chicos sí me están entendiendo? Yo sé que ustedes son muy pilosos y ustedes están habilitados para entender estas cosas. A veces uno dice, no, y está bien, por ejemplo, uno está Lore porque está cumpliendo años, está celebrando, y pues obviamente ellos salen, pero yo sé que ustedes están habilitados para recibir esta palabra. Es más, yo trato de presentarla de una forma que ustedes la puedan recibir, ¿sí? Porque ustedes tienen al Espíritu y por eso están habilitados para recibir esta palabra. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El cuadro, ¿qué hizo? Nicodemo le dijo, cómo puede? Mire, el primero fue una respuesta espiritual y acá está Nicodemo hablando pues de una manera natural. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí, una respuesta natural. ¿Cómo un hombre que ya es viejo, cómo puede nacer? O sea, ¿va a entrar otra vez al vientre de su madre? O sea, mire esa locura. Entonces vea lo que le responde Jesús. Respondió Jesús, desierto, o sea, ese desierto es como que ponga la atención porque es importante. Desierto, te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, primero es ver el reino de Dios, pero después entrar al reino de Dios. ¿Sí? Ese es el nuevo nacimiento. Por eso el nuevo nacimiento nos mete en el reino de Dios. O sea, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso la gente que dice que es que el reino de Dios no es para ahora, pues ahí también es muy claro. El que nace de nuevo entra al reino de Dios. ¿Cierto? ¿Cierto que es muy claro ahí, o no? Yo lo veo muy claro. Lo que pasa es que el reino también tiene que ver con revelación. Porque uno dice, no, pero es que, o sea, como que no es solamente intelectualmente, no, sino que Dios revele que nosotros estamos en un nuevo reino. Nosotros no estamos en una religión, estamos en un reino. Por eso vuelvo y repito, el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Si usted tiene la claridad, si usted está creciendo en la revelación de que usted hace parte de un nuevo reino, donde hay un rey que es bueno, un nuevo reino donde usted es tratado con amor y con justicia, un nuevo reino donde usted está siendo entrenado como rey. Mire que ya que hablábamos, a mí me pareció, de un momento a otro, hablamos con esta pareja que les cuento, y de un momento a otro fue algo como especial porque yo le empecé a hablar a ellos de realeza, de cómo Dios, de cómo nosotros funcionamos como reyes, ¿sí? Y cómo Jesús funcionó como rey. Jesús funcionó como rey. Miren nosotros cómo funcionamos como reyes. Yo les di el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, en diciembre con un amigo que yo a ustedes comenté que él sufrió un tema a mí se me olvida eso, un accidente cerebrovascular, le llaman ACV, ¿cierto? Y él estaba en la clínica, le llaman a la esposa, le dicen a las 3 de la mañana, le dicen, venga a despedir a su esposo. Esa fue, venga a despedir a su esposo porque ya se muere. Ella, totalmente angustiada, la familia, la hija, todo el entorno de él, sus amigos, todo eso, ¿sí? Y yo recuerdo que yo a ustedes les he comentado, sino que quiero repetir también cómo uno puede funcionar como rey. Porque creo que esa fue una evidencia de cómo uno puede funcionar como rey. Ahora, somos reyes bajo su reinado. Somos reyes bajo el reinado de Jesús. ¿Sí? Pero vean, les digo cómo funciona como rey. Porque creo que es un buen ejemplo. Entonces me llama Alfredo, me dice, bueno, la situación es esta y esa. Yo me tenía que ir allá a Calatayud porque, bueno, iba a ir por un asunto de un trabajo. Y me dice Alfredo, mi hermano, dice, no, véngase rápido porque la situación está complicada. Y yo, o sea, pues él entre todo le estaba confiando que yo podía ir a hacer algo. ¿Sí me entiende? Porque uno dice, ¿pero voy a qué? Allá a llorar con la señora, con la esposa, con los amigos. ¿A qué voy? No, no, véngase rápido. Bueno, me voy para allá, para la clínica, ¿cierto? Voy para la clínica y la situación es desoladora, desoladora. La esposa que yo la conozco hace muchos años ahí llorando, estaba la hija, estaban los amigos, estaba el suegro, todos llorando. Eso parecía un funeral, era un luto, realmente era luto ahí afuera del hospital. Tenaz, la situación era terrible. Entonces, bueno, después de un rato empiezan a dejar entrar. Entonces entró un muchacho que él es el compadre de él, es el amigo de él. Bueno, entró, no pasó nada. Entró, salió al ratico, no pasó nada. Yo entré, no, pues yo empiezo a esperar a ver a qué me van a entrar y todas las personas que estaban ahí, que aparentemente no lo conocen a uno, pónganme que lo que estoy diciendo. La palabra dice que como desconocidos, pero bien conocidos. Nosotros somos como desconocidos, pero bien conocidos. Aparentemente no lo conocen a uno, pero sí me conocían porque todos empezaron a decir que yo entrara. ¿Y por qué están tan interesados que yo entre? ¿Me hago entender? No, que entre él, que entre él. Y yo como que, bueno, sí, voy a entrar de segunda después de una fila largota que había para entrar. ¿Sí?
me dejaron entrar. Él está ahí, está conectado con todos los aparatos, está en una cuestión de la UCI, está totalmente conectado con máquinas y todo, está casi totalmente desnudo, con una sabanita ahí encima. Y yo empiezo a decir, a declarar vida sobre él. Lo toco y empiezo a declarar la vida de Dios sobre él. Y él empieza a moverse de una. O sea, no había reaccionado en todas las horas y empieza a moverse, pero de una forma así como, mejor dicho, como un... Y realmente incluso me da risa porque incluso a mí me asustó un poco. O sea, yo estoy orando por algo y cuando pasa eso, como que yo mismo reacciono y como que me asusto un poco. ¿Sí me hago entender? Salgo yo salgo de ahí y me preguntan, bueno, ¿qué pasó? Y yo les digo, no, ya se movió. Así que ya se movió. Sí, ya se movió, ya reaccionó. Y entonces ya se fueron a darles terapia, bueno, a hacerle terapia, no sé qué. El caso es que más o menos como en 3 días él sale del hospital y todo el mundo, la persona que lo atendió, la neuróloga, dijo, el caso de usted es un caso, o sea, no hemos visto eso, es imposible que usted esté tan recuperado en tan poco tiempo. Digo, esto es una vaina gravísima. ¿Sí me van a entender? Ahora, ¿cómo funciona uno como un rey? ¿Saben cómo funciona uno como un rey en ese momento? Porque un rey tiene dominio sobre su territorio, tiene dominio sobre una situación. Jesús tenía dominio sobre la enfermedad, Jesús tenía dominio sobre los demonios, Jesús tenía dominio sobre la tormenta. Él era un rey que tiene dominio. ¿Sabe cómo actué ese día yo? Y lo digo entendiendo que soy alguien que estoy bajo el reinado y soy totalmente dependiente de un rey. Para mí eso es realeza. Porque llegué y había un ambiente de desolación. Y me fui y había un ambiente de alegría. Es más, algunos, ¿sabe qué les dije? Pues suena chistoso, pero algunos dedos se fueron a tomar de la alegría. Yo no, me sano que camine, que camine se toma algo que le dije, no, van ustedes. Pero realmente se pusieron tan contentos que no, que camine nos tomamos una, ya estaban alegres porque ya la situación estaba siendo superada. Pero mire que así funciona un rey. Así funciona un rey. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Ese es el milagro de que ahora Jesús o el Espíritu Santo nos habita a nosotros. Por eso el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Porque nosotros tenemos acceso a ese tipo de milagros. Ahora, yo quisiera que esos milagros siguieran fluyendo en mi vida. Sería muy bueno. De pronto no, pero sí estoy pidiendo al Señor que esto que pasó ese día sea una constante en mi vida, en nuestra vida como iglesia. ¿Cierto? Pero entonces aquí está muy claro. El nuevo nacimiento nos da acceso al reino de Dios. ¿Sí? El nuevo nacimiento nos da acceso al reino de Dios. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, revélame la verdad de que hago parte de un reino tuyo. O sea, estoy bajo tu dominio. Bajo tu gobierno, que es un gobierno bueno. Es un gobierno, o sea, Dios, o sea, imagínense los gobiernos que tenemos. Y nosotros estamos bajo un gobierno que es un gobierno bueno. Es un gobierno donde son suplidas todas las necesidades. Es un gobierno que somos tratados con justicia. Somos tratados con amor en ese gobierno. No es un tirano, no son ¿cómo se llaman estos tipos? Estos dictadores. Él no es un dictador. ¿Sí? Mire este otro versículo. Eh, Primera de Corintios 3:16. ¿Sí? Ahora, otra parte que es importante entender es que digamos, de Juan hacia atrás, estamos separando Juan hacia atrás y el reino de Dios, ¿cierto? Porque el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Ahora, hay que entender que antes de Juan, toda la gente, digamos, los profetas, como Elías, como Jeremías, los reyes, como David, ¿cierto? El Espíritu Santo no estaba, o sea, venía sobre ellos. Por eso, por ejemplo, uno lee versículos como Elías diciendo, vive Dios o vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea que Elías se paraba, iba a decir algunas cosas y él decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. O sea, él decía cosas porque el Espíritu Santo venía sobre él y desde ahí él podía declarar cosas que obviamente eran verdad, porque Dios hablaba por medio de los profetas. En el nuevo pacto Dios habla, o sea, en el antiguo pacto Dios hablaba por los profetas, ahora Dios habla con los profetas. Nosotros escuchábamos a Dios por los profetas, ahora lo escuchamos con los profetas. ¿Me hago entender? Ahora, en el antiguo pacto pasaba eso. El Espíritu Santo solamente venía sobre algunas personas, solamente algunas personas, sobre reyes, sobre profetas, ¿cierto? O sobre sacerdotes, solamente sobre ellos. Y o sea, no era que permaneciera en ellos, sino que venía, en algún momento venía. Pero sobre el resto de gente no. O sea, la gente no tenía acceso a la presencia de Dios.
¿cierto? Ahora mira, vamos a estos versículos que son, vamos a decir algunos versículos para tener claro eso. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora el Espíritu Santo el Espíritu Santo ya no es que venga, sino que ahora mora. Sí, es diferente tener una visita a tener alguien que está viviendo. El Espíritu Santo, esa es una de las cosas por las cuales el más pequeño del reino es mayor que Juan, porque ahora los que están en el reino ahora son habitados por el Espíritu Santo. Y tenemos que crecer en esa conciencia de eso. Nosotros somos habitación de Dios. Eso es una locura para la mente humana. ¿Cómo así que el Dios eterno, el Dios grandioso que hizo el cielo y la tierra? Hoy hablábamos el hecho de que Dios, por ejemplo, Dios no está en el tiempo. Nosotros estamos hoy en día, estamos en el 30 de octubre del 2024. Estamos limitados por días, por meses. Bueno, estamos limitados por el tiempo. Dios no está en el tiempo. O sea, Él creó el tiempo, pero Él está fuera del tiempo. ¿Sí me hago entender? Eso es una locura. Dios creó el espacio, pero Él está fuera del espacio. Él no está limitado por tiempo ni por espacio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es posible que ese Dios tan grande ahora también nos habite? Eso es una locura que tiene que ser revelada para nuestro corazón. Porque bueno, la verdad, ¿cómo entiendo que ese Dios tan grande ahora me habita? Ahora Él me habita. Por eso dice, ¿no saben ustedes que son templos de Dios? O sea, templos es que ahora Él está entre nosotros y que el Espíritu Santo mora en vosotros. O sea, el Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, el Espíritu Santo, que es Dios, ahora nos habita a nosotros. Nos habita a nosotros. Por eso el más pequeño del reino es mayor que Juan. Porque antes no había, antes, como no se había decretado justicia por la cruz, en el Antiguo Testamento no había gente que el Espíritu Santo los habitara. Ahora todos los del reino de Dios son habitados por el Espíritu Santo, son habitados por Dios. ¿Mm? Mire este otro, ahí adelantico en el 6:19, 1 Corintios 6:19. Ahí continúa con el mismo tema. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? ¿Sí? Vuelve y dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Vuelve y dice lo mismo. Y ahí también Efesios 1:13. Efesios 1:13, 13 y 14. Mire este versículo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Mire que aquí se presenta, que es una figura un poquito como extraña, pero aquí se presenta el Espíritu Santo como unas arras. ¿Ustedes saben qué son arras? ¿Sabemos qué son arras o no? Nada, nadie sabe qué son arras, imposible. ¿Ah? Un depósito. ¿Para qué? Para garantía. O sea, eso es como cuando usted dice, le compro esta casa, le compro este carro. Y uno dice, ¿cuánto vale? No, 30 millones. Dice, bueno, pero píseme el negocio. Entonces usted le da 1 millón. Dice, le piso el negocio con, o sea, estas son las arras. Le doy las arras para que no se me eche atrás del negocio y yo mañana o en estos días le doy el resto de plata. Como dice es una garantía. Es una garantía, le aparto el negocio. Ahora, suenan para mi entendimiento, suena muy raro que se llame que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, ¿sí? Como que el Señor dice, vean, les doy el Espíritu Santo con la garantía de que ustedes van a heredar todo. O sea, les doy la garantía de que ustedes tienen una herencia segura, ¿sí? O sea, ahí sí como dice, le piso el negocio, ¿sí? El saber que el Espíritu Santo nos habita es la seguridad que tenemos que vamos a tener toda una herencia. ¿No les parece maravilloso eso? Dios es tan justo que hace eso con nosotros. O sea, Dios es tan justo en todas sus cosas. Bien, nosotros nos vamos a maravillar de la justicia de Dios. Hay gente que hoy en día pelea con la justicia de Dios. Hay gente que cree que un día va a llegar al cielo y va a hacerle reclamos a Dios. Pero tú, si no sé qué, ¿y por qué me pasó esto? Y Dios, si es que su trono está sentado en justicia. O sea, Dios es tan justo
que para salvarnos tuvo que enviar a su hijo porque no había otra forma de justicia. ¿Sí me hago entender? O sea, es demasiado justo, ¿no les parece? Porque uno diría, no, pero ¿para qué mandó a su hijo? Pues él hubiera dado una palabra y listo. No, 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 Dios dice, no se puede. Porque lo justo es que si un hombre perdió la autoridad, otro hombre tiene que recuperarla. Eso es lo justo. Entonces es demasiado justo Dios. Y hay gente que piensa que le va a reclamar a Dios algo justo. ¿No les parece chistoso? Mm. Vean lo que dice Colosenses 1:26, que este versículo es muy especial, 1:26 y 27. Colosenses 1:26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Déjalo un momentico ahí. Miren este misterio. Hay un misterio que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento sabían. O sea, la gente que era alguien en el Antiguo Testamento no sabían este misterio. Este misterio hasta Cristo fue que se vino a revelar. Sí, o sea, como que los profetas, ellos profetizaban y veían cosas, pero esto estaba oculto, porque era un misterio. Es un misterio que fue escondido por Dios. ¿Ustedes saben cuál fue el misterio escondido por Dios? ¿Cómo? ¿Cristo qué? Sí, pero por ahí va la cosa, pero falta algo. Más o menos. Vamos a revelar el misterio. Vamos a revelar el misterio en el versículo 27. Ahí está revelado el misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Cuál es el misterio? Entre los gentiles. Que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea, ¿cuál es el misterio más grande que fue escondido? Que Cristo podía estar en nosotros. ¿Sí? Los profetas no sabían eso. Dice, ¿cómo así que va a llegar una generación en la cual Dios va a vivir dentro de ellos? En ese momento era una locura para ellos. Ellos no sabían eso. Eso era un misterio escondido. El misterio escondido es que ahora Dios habitaría a los hombres. Eso es tremendo. Ni los profetas del Antiguo Testamento sabían eso. Los reyes, los que eran alguien, los que eran poderosos no sabían eso. Era escondido. Ahora por medio de Cristo eso se fue revelado. La revelación del misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La revelación ahora es eso. Dios habitaría a los hombres. Dios habitaría a los hombres. Ahora, como Dios habita a los hombres, el más pequeño en el reino es mayor que Juan. ¿Sí? ¿Sí ven por qué el más pequeño en el reino es mayor que Juan? Porque ahora Dios lo habita a usted. Dios no habitaba a la gente del Antiguo Testamento, no la habitaba. Ahora Dios sí nos habita. Por eso somos más, por eso el más pequeño es mayor que Juan. ¿Sí va teniendo sentido todo o no? Vea esta otra, Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Sí, para un hombre natural lo de Dios es locura, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es locura? Dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Para el hombre natural, para un hombre sin Dios, todo lo que es del Espíritu de Dios es una locura. Dice, ¿cómo así? Toda esa vaina, que el Espíritu, que el reino, que el nuevo nacimiento, eso es una locura, ¿sí? Dice, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Ahora el 15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y el 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Más nosotros qué? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso somos mayores que Juan. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. ¿Tú tienes ahí la versión de TLA de pronto? De 2:16, Primera de Corintios 2:16. Pues la puedes buscar en... Es que creo que me pareció que había una información ahí bien especial, que es un poquito diferente. Primera de Corintios 2:16, en traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice traducción del lenguaje actual de este versículo. Dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios
y por eso pensamos como Cristo. Tiene que decir un poco diferente, pero es bien especial. Mire que ahí habla claramente de eso, voy a repetirlo. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? Dice, ¿quién puede darle consejos? ¿Quién le puede dar consejos a Dios? Dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Dice, y por eso pensamos como Cristo. O sea, es decir, tenemos acceso a la mente de Cristo. Por eso el más pequeño del reino es mayor que Juan, porque tenemos acceso a la mente de Cristo. Los antiguos no tenían eso. Nosotros sí. Mire que todo esto que estoy hablando, realmente es como un abrebocas, o sea, para que usted tenga hambre, para que usted que escucha esta predicación o esta enseñanza, tenga hambre por toda la grandeza, por todo lo sobrenatural de Dios. ¿Sí? O sea, que tú tenga, que usted tenga hambre por todo lo que, o sea, por todo lo, que usted quiera acceder a todo lo que realmente tiene acceso. Tenemos acceso a cosas grandísimas. Mire, yo sé de lo que les estoy hablando. Yo sé, por ejemplo, lo que es realmente escuchar al Señor, escuchar al Señor, escuchar su dirección. Mire que ahorita que estábamos orando también por nuevas promociones, trabajos y todo esto, negocios. Y mire que parte de que nosotros tengamos los pensamientos de Dios o tengamos la mente de Cristo tiene que ver con revelación acerca de eso. Por eso decía que esto es como una continuación de lo que hablé la semana pasada, ¿cierto? Mire, si nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo, cómo no vamos a tener dirección de a donde Dios nos quiere llevar? O sea, realmente es como que realmente uno diga, Señor, quiero que me instruyas, quiero que me des la guía, quiero que me enseñes por dónde ir, qué negocios hacer, cuál es la dirección, qué decisiones tomar. ¿Cómo Dios no nos va a guiar en eso? ¿Sí? Mira, ahorita que estaba escuchando una enseñanza que había puesto la pastora en la casa, el apartamento, y es una enseñanza era una enseñanza de Kenneth Hagin, el hombre es el fundador de todo lo que son las escuelas REMA y todo eso, o sea, a nivel mundial, ¿sí? Él murió como en el 2013, pero fue un hombre realmente de mucha revelación y mucho entendimiento. Y él contaba algo que una vez le pasó, o una vez que vio, que se encontraba una señora, y él estaba con alguien y se encontraba una señora, y la señora tenía 47 años, algo así, y que llegó y le dijo a ellos, dijo, mire, estoy estrenando zapatos, es la primera vez que tengo zapatos nuevos. Y ellos como que se quedaron mirando así como pensando, o sea, esta señora ha sido muy pobre siempre. La primera vez que tiene unos zapatos de 47 años. Y entonces ellos como que lo primero que pensaron sobre ella cuando ella les dijo eso fue, esta señora ha sido muy pobre. Primera vez que tiene unos zapatos nuevos. ¿Sí? Entonces le preguntaron a ella, ah, sí, ¿y por qué no has podido comprar unos zapatos antes? ¿O qué? Pues como eso. Y entonces ella le dice, no, no, no. Dice, lo que pasa es que yo tenía uno de mis pies estaba totalmente torcido y por eso no ha podido usar zapatos. ¿Sí? Y entonces le dijo, bueno, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue que se sanó? Y ella empieza a decir, dice, mire, yo empecé a escuchar sus enseñanzas, ¿sí? Empecé a escuchar sus enseñanzas y al principio no entendía nada. Nada, no entendía nada. Y escucho enseñanzas. Y yo le pedí a Dios, Señor, dame entendimiento porque no entiendo nada. Y realmente yo pienso que hay momentos en los que uno puede quedar bloqueado en algo, ¿cierto? Como que, Señor, dame revelación de esto porque no entiendo. Dice, ¿sabe qué dice? Dice, durante 6 meses escuché sus enseñanzas. Y todo el tiempo le pedí al Señor que me diera revelación de eso. Y llegó un momento que escuchando sus enseñanzas, escuchando acerca de la sanidad y cómo la sanidad es un derecho que tenemos, el pie se enderezó solo. Nadie oró por mí, ni yo mismo oré por mí. O sea, por solamente entender la palabra, por solamente la revelación de la palabra sobre su vida, acerca de la sanidad, su pie se enderezó solo. ¿Sí? ¿No les parece maravilloso eso? Eso es como entrar a un ámbito de revelación. Por eso yo estaba hablando aquí de la mente de Cristo. O sea, uno dice, pero ¿cómo así que la mente de Cristo? Si la mente de Cristo es una mente maravillosa, es una mente gloriosa. Y nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Nosotros como creyentes tenemos acceso a la mente de Cristo. Al Cristo que adoramos.
al Cristo que es glorioso, al Cristo que es sobrenatural, al de los milagros, al que caminó sobre el agua, al que calmó la tormenta, al que sanó enfermos, al que libertó endemoniados. Tenemos acceso a la mente de Él. Amén. ¿No les parece maravilloso? Por eso esto tendría que ser un abrebocas para que usted dijera, oiga, Señor, yo tengo que crecer más, yo no puedo conformarme a lo que estoy viviendo ahora. Yo tengo que entrar en una mayor revelación. Si yo que estoy en el reino de Dios soy mayor que Juan, y Juan fue tremendo profeta, ¿cierto? Y todos los milagros que hacía Elías y todos los milagros de Eliseo, de toda esa gente, y cómo así que ahora estoy mayor que ellos, pues yo tengo que vivir una vida mucho más alta que la de ellos, porque tengo acceso a eso, tenemos acceso a eso. Y yo creo que Dios está levantando una generación de eso. Creo que, ahí sí, yo que he escuchado una enseñanza acerca de, ustedes han visto esas carreras de relevo, ¿no? Que llegan y, por ejemplo, son 4 corredores, y por lo general decía él, o no lo sabía, que dejan al mejor corredor de último. Al mejor corredor lo dejan, o sea, son como 4 corredores. Al mejor corredor lo dejan de último. Al segundo mejor corredor lo dejan de primero. Y los otros distribuyen entre segundo y tercero. ¿Sí? ¿Y saben qué les digo? Nosotros somos el último corredor de esta generación. Somos el último corredor. Dios nos ha dejado de último a nosotros. Por alguna maravillosa razón que no entiendo, piensen usted, Dios lo dejó de último como mejor corredor en esta historia, porque estamos en los últimos tiempos. Y Dios lo escogió a usted y lo escogió a mí como los últimos corredores. Algo bueno nos vio, algo bueno pasó con nosotros, algo que no sabemos cómo Él en la eternidad lo vio. Y dijo, voy a dejarlo de último a Él. Amén, amén. Estamos de últimos. Y tenemos la responsabilidad. Es más, me gustaba mucho porque decía que cuando hay un equipo de 4 corredores y gana el último, llega el primero, ganan los 4. No gana el último solo, ganan los 4. Por eso nuestros antiguos están esperando que nosotros ganemos porque el premio es para los 4. El premio es para todos. Esa es la responsabilidad. Por eso yo predico esto, porque es la responsabilidad que tenemos. Yo quiero que usted salga avivado hoy de esta reunión, y la persona que escuche este audio salga avivado diciendo, yo tengo acceso a mucho. Algo está pasando que de pronto no tengo la mayor revelación, o de pronto he crecido en algo de revelación, pero hay mucho más hacia eso. Hay mucho más. ¿Sí? Hay mucho más. Mire este otro verso. Juan 12, 14. Juan 12, 14. Juan 16, 12. Juan 16, 12, perdón. Juan 16, 12 al 14. Y dice, aquí está hablando Jesús, ¿sí? Acerca de la venida del Espíritu Santo. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, Jesús está diciendo, tengo mucha revelación para ustedes, tengo mucho que decirles, pero la madurez de ustedes, o sea, en este momento ustedes no pueden entender eso. O sea, que me toca, en este momento no les puedo decir, les quiero decir muchas cosas, pero ustedes en este momento no lo pueden entender. ¿Sí? Y en el 13 que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Mire cómo es descrito el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. ¿Sí? Dice, Él, el Espíritu Santo, los guiará a toda verdad. O sea, no hay engaño en Él. En Él no hay engaño, no hay mentira. Él nos guía a toda verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea, el Espíritu Santo viene y nos dice todo lo que oye. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, Él viene a traer verdad, a traer revelación, a traer entendimiento. ¿Sí? ¿Y el 14 qué dice? Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Vea este otro versículo que me pareció bien especial también. Hechos 2.17, estos versículos, Hechos 2.17 al 21. Y ya estamos casi terminando. Hechos 2.17 al 21 dice, y en los posteriores días, estamos en esos posteriores días. En los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, con la venida del Espíritu Santo va a haber profecía. Profecía es escuchar lo que Dios dice y decirlo. Profetizar es escuchar lo que Dios está diciendo y decirlo. Vuestros jóvenes verán visiones, las visiones de Dios. Vuestros ancianos soñarán sueños de Dios. ¿Sí? Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vuelve y dice, sobre todos los que me sirven, yo voy a derramar de mi espíritu y van a profetizar.
¿cierto? Van a profetizar. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. ¿Sí? ¿Sí lo leí? Sí. Acá estoy diciendo otras cosas a las cuales tenemos acceso. Tenemos acceso a la profecía, tenemos acceso a las visiones de Dios, tenemos acceso a los sueños de Dios. Eso es una buena oración. Es algo que debería ser nuestra constante oración. Señor, dame tus sueños, dame visiones, dame profecía, dame entendimiento. ¿Sí? No quiero ser una persona natural, no quiero vivir como una persona natural. No quiero ser víctima en esta historia. ¿Sí? No quiero ser una víctima en esta historia. Quiero ser un vencedor en esta historia. Vea este otro versículo, Éxodo 31, del 1 al 5. Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo, mire lo que pasó. Esto hace parte del Antiguo Testamento. Dice, coloca el 31.1, dice, habló Jehová a Moisés. Esto pasó en el Antiguo Testamento, en la ley. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Mira lo que pasó acá. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de él ha venido sobre él. ¿Sí? Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, el Espíritu Santo viene y lo llena para traer eso. Para traer sabiduría, inteligencia, en ciencia, en todo arte. A veces uno piensa que el Espíritu Santo es solamente para las cosas de la iglesia, para orar por enfermos, algo así. Pero mire lo que pasaba acá, o lo que pasó. Lo he llenado, dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. En todo arte. El otro. ¿Para qué? Para inventar diseños. ¿Cómo les parece eso? Lo he llenado para inventar diseños. Lo he llenado para trabajar en oro. Lo he llenado para trabajar en plata y en bronce. En artificio de piedras para engastarlas. En artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. O sea, mire lo que pasaba ahí. Dice, lo he llenado a él para que tenga capacidad de sabiduría e inteligencia para trabajar en todas esas cosas. En oro, en plata, en madera, en diseños. ¿Sí me hago entender? Mire lo que es la mente de Cristo, lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo incluso hasta para eso. Para los sueños que ustedes tienen, muchachos. ¿Qué sueños tienen ustedes? Que ustedes digan, Señor, a mí me gusta esto, pero ¿qué tienes para mí? ¿Dónde yo voy a ser efectivo? ¿Dónde voy a ser pleno como el campamento que tuvieron? ¿Dónde voy a estar en la plenitud de mi vida? ¿Ustedes no quisieran que Dios les mostrara cómo va a ser, dónde les va a colocar cuando tengan, por ejemplo, 20 años? Diga, eso es una buena oración. Señor, muéstrame mi futuro. Muéstrame la visión, hacia dónde me llevas. Muéstrame. Porque yo quiero ser coherente con la visión que tú tienes para mí. ¿Para qué me creaste? ¿Para qué me diseñaste? Yo sé que todos ustedes tienen capacidades tremendas. Yo lo sé. No necesito hablar personalmente con cada uno para saber que todos ustedes tienen capacidades extraordinarias. Lo sé. Pero Señor, muéstranos cuál es. ¿Qué le diste a cada uno para que lo puedan explotar, para que lo puedan ejercer, para que puedan trabajar en ello? ¿Sí? ¿Cómo se ven ustedes en 5 años? ¿Cómo se ven ustedes en 10 años? Esa es una buena oración, muchachos. Y no solamente muchachos, sino todos nosotros. ¿Cómo usted se ve en 5 años? Piense por un momento cómo se ve en 5 años. Por un momento cómo se ve en 5 años. Una buena oración es eso. Señor, llévame, guíame. Espíritu Santo, guíame hacia eso. Yo no quiero vivir una vida natural. Yo quiero una vida guiada por ti. Que tú me guíes en todas las cosas. Que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Es más, ahorita vamos a terminar esta reunión orando por llenura del Espíritu. Y por revelación del Espíritu. Por entendimiento del Espíritu. Por revelación. Por eso les decía que era una continuación un poco de lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Qué hablamos? Espíritu de revelación. Mire que yo les digo una cosa, así como la señora de esta, del testimonio, que se sanó después de 47 años, se sanó por escuchar, pidiendo al Señor revelación. Yo los invito a que escuchen las predicaciones, porque ahí yo sé que va a venir mayor revelación. Usted se va aquí con una revelación, pero en la medida que usted diga, Señor, voy a escuchar otra vez esta enseñanza, escúchela, porque mire, ahí sí como decíamos la vez pasada,
Usted se va a de lo que se llene es lo que es lo que lo va a mover. De lo que usted se llene es lo que lo va a mover. Así es. Si usted se la pasa, digamos, viendo películas de terror, usted va a vivir asustado toda la vida. Si la pasa viendo novelas, su vida va a ser una novela. Y yo no estoy diciendo que ese legalismo de que uno no pueda ver televisión o una serie, no. Pero si toda nuestra vida es eso, si nuestras conversaciones son conversaciones naturales, son conversaciones de queja, pues eso es lo que vamos a vivir. Pero si constantemente estamos llenándonos de la palabra de revelación, Señor, ¿cierto? Es más, mire, nuestra alma de pronto no tiene la capacidad para uno estar escuchando o leyendo la Biblia todo el día, escuchando enseñanzas. No, nuestra alma va creciendo en eso. O sea, se va acomodando a eso. ¿Sí? Pero yo le invito a que repase, pida revelación acerca de lo que estamos hablando. Porque creo que la consecuencia es muy gloriosa como para perdernos de eso. ¿Sí? Creo que la consecuencia es muy gloriosa como para perdernos de eso. Así que estamos en los mejores tiempos. Tenemos acceso al conocimiento, a la sabiduría, a la revelación, a los misterios, al poder, al consejo, a la inteligencia, a la autoridad. Estamos con acceso a todo esto. Mire que la semana pasada hablamos de los 7 espíritus de Dios. Y los 7 espíritus de Dios no es que sean muchos espíritus, es la revelación del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento o revelación y del temor del Señor. Así que sí es claro porque el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Listo, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar, ¿les parece? Bien, yo le voy a pedir por un momento a usted que si quiere cierre sus ojos ahí donde está. Cerrar los ojos no es que haga nada diferente, sino que es porque le permite realmente enfocarse más y no distraerse. Así que cierre sus ojos por un momento y enfóquese en Dios. Por un momento enfóquese en Dios. Y ponga sus pensamientos en Dios. Olvídese de qué va a hacer mañana, olvídese del almuerzo de mañana, olvídese de cualquier cosa que tenga que hacer o que tenga que hacer ahora que salga de la reunión. Pero enfóquese por un momento en el Señor y piense por un momento estas palabras que hemos compartido. De cómo usted ha nacido en un nuevo reino, de cómo usted, el Espíritu Santo lo habita, usted es templo de Dios, de cómo usted tiene acceso a los pensamientos de Dios, de cómo usted tiene acceso a la creatividad, a la inteligencia, a la sabiduría, a la mente de Cristo. O sea, de cómo hay misterios que son revelados solamente a los que tienen comunión con Él, a los que le aman. Dios administra su revelación. No, Él no es como nosotros que de pronto no sabemos administrar la revelación, pero Él sí sabe administrar su revelación. Por eso la revelación es para sus hijos, para los que le buscan, para los que genuinamente valoran su sabiduría y valoran su palabra, valoran su presencia. Él administra correctamente su revelación. Así que en esta noche yo le voy a pedir que usted ore con esta enseñanza, ore y le diga al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero también tenemos acceso a la llenura continua de su Espíritu. Es una llenura continua. O sea, Él está en nosotros para nuestro bien y también está sobre nosotros para el bien de los demás. ¿Sí? Él está en nosotros para nuestro bien, está sobre nosotros para el bien de los demás. Así que necesitamos ser conscientes de que Él nos habita, pero también necesitamos ser conscientes de que Él también viene sobre nosotros y está con nosotros. Entonces, repito, Él está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Y yo le invito a que haga esa oración. Haga esa oración, diga, Señor, yo te pido que me llenes de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu Santo, te necesito ser guiado por ti, necesito que tú me hables, necesito tu voz, necesito tu revelación, Señor. No quiero caminar como una persona natural sin entendimiento. Quiero caminar como lo que soy. Soy un hijo de Dios que estoy en un nuevo reino, que tengo acceso a tus pensamientos. Señor, yo te pido, Señor, que me muestres también dónde voy a estar en unos años, Señor. Yo quiero caminar hacia esa dirección. Yo quiero caminar hacia esa dirección. Quiero ser obediente a tu voz porque yo sé que ese lugar es un lugar de honor, es un lugar de privilegio. Es el lugar que tú escogiste para mí, es el lugar de mi propósito, es el lugar de mayor plenitud para mí. Es el lugar de mi éxito, Señor. Así que yo también te pido, como pastor de esta iglesia, yo te pido, Señor, que toda persona sea lleno, cada niño, cada joven, cada adulto sea lleno del Espíritu Santo.
que sean llenos del Espíritu Santo. Yo te pido revelación para cada uno de ellos y también para cada persona que va a escuchar este audio, que ahí donde está también escuchando, la persona experimente la llenura del Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Yo creo que en la medida que entendemos estas cosas, esto va a ser un clamor, algo, es un clamor, no solamente una petición suelta, no es como una petición sin sentido, sino que es un clamor, porque necesitamos, somos la respuesta de Dios para esta historia. Somos la respuesta de Dios para esta historia. Llénanos de tu Espíritu, Señor, llénanos de tu Espíritu, Señor. Danos entendimiento de esta palabra. El más pequeño en el reino es mayor que Juan. En el nombre de Jesucristo, el Señor, gracias, Padre.